Si creciste en la época de los 80s y 90s en Lima, sabes muy bien que el mes de julio no era el mes de las fiestas patrias, era el mes de la Feria del Hogar. Era nuestro propio Disney. Todos los colegios hacían excursiones, las familias ahorraban todo el año para esa fecha, y cruzar esas puertas en la Avenida La Marina era entrar a un mundo de luces, juegos mecánicos y el famoso Gran Estelar. Personalmente recuerdo con muchísima nostalgia esa época de mi niñez, cuando esperaba con muchísimas ansias las vacaciones de julio del colegio para ir con mis padres a la feria. Era como el premio mayor por haber salido bien la primera mitad del año en el colegio. Era el lugar más feliz del Perú, hasta que dejó de serlo. Hoy vamos a desempolvar los archivos para entender cómo la negligencia, la euforia y la falta de control convirtieron una noche de fiesta en una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente. Prepara tu café y tus piqueos porque hoy viajamos al año 1997, o sea, hace casi 30 años. ¡Wow! Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que entender qué era realmente la Feria del Hogar. Todo empezó en el año 1966 con la visión de un empresario sueco llamado Gösta Lettersten. Él vio un inmenso terreno polvoriento de 24 hectáreas en la Avenida La Marina en San Miguel y decidió crear algo que el Perú nunca antes había visto: la exposición comercial más grande de todo el Pacífico Sur. Para los que no tuvieron la suerte de ir, tienen que imaginarse esto. Cruzar las puertas de la feria era como entrar a otra dimensión. Desde el segundo uno te golpeaba una mezcla de olores increíbles. Olía a anticuchos, a picarones recién hechos, a salchipapas y por supuesto a algodón de azúcar. Todo mientras de fondo, en los parlantes gigantes, sonaba sin parar ese jingle que se te quedaba tatuado en el cerebro: Te llama la llama. Tú entrabas y te daban un mapa gigante de papel porque literalmente podías perderte. No solo era ir de compras, era caminar maravillado por el pabellón de los espejos, muriéndose de risa, o entrar al pabellón internacional recolectando banderitas, sintiendo que viajabas a todos los lugares del mundo y obteniendo stickers de países lejanos. Miles de limeños vieron por primera vez un televisor a color o un microondas caminando por esos pasillos. Y ni hablar de los juegos mecánicos. Esa adrenalina pura de subirte a la montaña rusa o entrar a la casa del terror mientras comías tu manzana caramelada. En sus mejores años, la feria era tan mágica que recibía hasta 2 millones de personas en un mes. Era nuestro rincón de felicidad absoluta. Pero el verdadero imán, el corazón de toda esta ciudad maravillosa, era el Gran Estelar. Y aquí es donde se escondía el peligro. No era un auditorio común donde comprabas tu ticket enumerado. Con la misma entrada general de la feria, tenías derecho a ver en vivo a los artistas más famosos del planeta. Imagina un recinto al aire libre, diseñado para 25,000 personas, máximo 30, pero sin butacas, sin separaciones y sin medidas de seguridad estrictas. En los años 90, la regla era sencilla y aterradora. La gente entraba y se empujaba hasta que no cabía ni un alfiler. Durante años, este sistema funcionó por pura suerte, creando las noches más espectaculares de Lima, hasta que esa magia se apagó de golpe en el invierno del 97. Pero si no logras imaginártelo, déjame detallarte o recordarte un poco más de lo que era la feria, porque la feria era recorrer un universo infinito. Entrar al pabellón Artefacta era viajar al futuro, o familias enteras que se quedaban hipnotizadas viendo lo último en tecnología en los stands de Philips. Para los niños, cruzar Recrea Didacta era tocar el paraíso, rodeados de todos los legos y juguetes de Hasbro, que solo veíamos en los comerciales de televisión. Pero lo que realmente nos volaba la cabeza eran las atracciones inmersivas. Hacíamos colas de horas bajo el sol para caminar dentro del cuerpo humano en Camila la muñeca gigante. También sentíamos que tocábamos las estrellas frente a la réplica imponente del transbordador de la NASA. O viajábamos en el tiempo viendo dinosaurios a escala real. Hasta el agua tenía su propia magia en el pabellón de Sedapal o navegando por la réplica del Amazonas. Y para los que amábamos el misterio y la adrenalina, no había nada igual. Nos moríamos de miedo caminando a oscuras en la maldición de la momia, o gritábamos en la casa del horror de la nave alienígena, o sentíamos que el piso se abría en el famoso trencito del cataclismo en el Colca. Terminábamos mareados en el Salón de los Espejos, o con el estómago en la garganta en la montaña rusa, y en el legendario Tagadá del Playland Park. Y por supuesto, ¿cómo olvidar la discoteca? Te ibas exhausto a tu casa, quizás con una caricatura hecha a mano de Mario Moreno bajo el brazo, sintiendo que habías vivido 1000 vidas en un solo día.
Todo era perfecto, hasta esa noche de agosto. Ahora que ya te hice recordar lo maravillosa que era la Feria del Hogar, llegamos al fatídico martes 5 de agosto de 1997. El dúo venezolano Servando y Florentino estaban en la cima de su fama. La histeria que generaban en Perú no tenía sentido. Era un fenómeno que se podía comparar con los Beatles. Y ese martes, ellos iban a cerrar la noche en el Gran Estelar. El desastre no empezó en la noche, empezó desde la madrugada. Había chicas acampando desde las 6 de la mañana en la avenida La Marina, y cuando abrieron las puertas fue una estampida. Adolescentes corriendo desesperadas para ganar un lugar al lado de las rejas del escenario. Pasaron todo el día ahí, bajo el sol y sin tomar agua para no perder su sitio, completamente deshidratadas y agotadas. Para la noche, el lugar era una olla a presión. El Gran Estelar tenía una capacidad máxima para unas 30.000 personas, pero las investigaciones posteriores indicaron que habían ingresado aproximadamente 60.000 personas, el doble de su capacidad. No había espacio ni para respirar. Literalmente, si levantabas los pies del piso, la misma masa de gente te sostenía en el aire. Cuando el dúo salió al escenario y sonó la primera canción, la locura estalló. La masa humana empujó hacia adelante con una fuerza brutal. Las chicas que estaban en la primera fila quedaron aplastadas contra las rejas de metal. Empezó a faltar el oxígeno y una a una las adolescentes empezaron a desmayarse por la asfixia. Y aquí viene un detalle crucial que desató la tragedia. Los bomberos voluntarios intentaron sacar a las chicas desmayadas, pero no se daban abasto, y lo peor es que las salidas de emergencia estaban bloqueadas por la misma gente. Un bombero logró subir al escenario en plena presentación para exigir que paren con la música por el amor de Dios, porque la gente se estaba muriendo ahí abajo. Pero en medio de la euforia, los gritos ensordecedores y la confusión, los cantantes y su seguridad no entendieron la gravedad de lo que estaba pasando. Hubo empujones en el escenario entre la seguridad y el bombero. El concierto continuó unos minutos más y se perdió tiempo vital. Cuando encendieron las luces del Gran Estelar esa noche, el silencio fue abrasador. Lo que debía ser el recuerdo más feliz para miles de adolescentes se convirtió en una pesadilla nacional. ¿Pero qué pasó exactamente? Déjame te explico. El show arrancó a las 7:30 de la noche, con gritos eufóricos del público opacando incluso a las voces de los cantantes. Pero pocos minutos después, el entusiasmo se transformó en pánico. Oleadas de desmayos y episodios de asfixia empezaron a multiplicarse. Como ya lo comenté, los bomberos utilizaron mangueras para rociar agua y aliviar así un poco la presión, sin éxito. Cada vez más personas eran evacuadas, muchas de ellas inconscientes. A las 8:15 de la noche, los organizadores ordenaron suspender el concierto ante la gravedad de los hechos. Sin embargo, y de forma contradictoria, Servando y Florentino regresaron minutos después al escenario y retomaron el show, lo que provocó nuevos empujones, desmayos y gritos desesperados. 5 jóvenes, que el Perú nunca debería olvidar, murieron por asfixia esa noche, aplastadas por una multitud que no tenía dónde ir. La pregunta que todo el país se hacía al día siguiente era ¿cómo permitimos que esto sucediera? Y ahí empezó una de las batallas legales y mediáticas más intensas de los años 90. Por un lado, la Beneficencia de Lima y los organizadores del evento decían que los cantantes no habían querido parar el show. Por otro lado, el manager de los artistas decía que nadie les avisó a tiempo. Aquí es donde entra la figura del comandante de bomberos Alfredo Zarco. Él subió al escenario para salvar vidas, pero en medio de la confusión fue agredido por Florentino, propinándole una patada en el abdomen y siendo retirado por su seguridad. Ese video grabado por las cámaras de seguridad y por la prensa se convirtió en la prueba reina. El Perú entero vio cómo la autoridad, que intentaba detener la muerte, era ignorada por la euforia del espectáculo, terminando con el saldo de 5 fallecidas y 100 personas heridas o desmayadas. El impacto fue tal que se dictó una orden de captura contra los cantantes. Hubo un juicio larguísimo donde se les acusó de homicidio culposo, pero a pesar de los testimonios, las imágenes y los informes oficiales que señalaban múltiples negligencias, en el 2005 todos los implicados fueron absueltos. Pero la marca en sus carreras y sobre todo en el corazón de las limeñas ya estaba hecha. Pero ellos no fueron los únicos responsables. La tragedia desnudó la precariedad total de nuestro sistema. No había planes de evacuación, no había control de aforo real y la ambición por vender una entrada más terminó costando lo más valioso, la vida de las jóvenes. Esa noche de agosto del 97 no solo terminó con 5 familias destrozadas, terminó con la inocencia de toda una ciudad. A partir de ese día, ir a la Feria del Hogar ya no se sentía igual.
Cada vez que pasabas por el Gran Estelar, era imposible no recordar las sirenas y los gritos. La llama seguía llamando, pero Lima ya no respondía con la misma alegría. Después de la tragedia del 97, el Perú exigía justicia. ¿Pero qué pasó exactamente con los responsables? Como te comenté, el juicio fue larguísimo y súper mediático. Al día siguiente del concierto, Servando y Florentino tomaron un avión a Nueva York, pero la justicia los alcanzó y enfrentaron un juicio por homicidio culposo, junto a los organizadores de la feria, el cual ya les dije el final. Lo que olvidé comentarles es que por el lado de la organización de la feria estaba la familia Letterstein, quienes administraban este gigante. El juicio se convirtió en un peloteo de culpas. Los empresarios decían que los artistas asusaron al público y no querían parar, y el manager de los cantantes decía que la feria vendió 60.000 entradas para una capacidad de 30.000. Al final, la sensación de impunidad fue amarga para las familias de estas 5 víctimas. Después de esto, la feria intentó seguir operando. Prometieron más seguridad y cambiaron las reglas, pero la magia se había roto. La sombra de la tragedia pesaba demasiado sobre el Gran Estelar. Además, Lima estaba cambiando. Empezaron a construirse los megacentros comerciales como el Jockey Plaza, que ofrecían diversión moderna, segura y abierta todo el año. Asfixiada por las deudas y por una ordenanza municipal que exigía abrir pistas en medio de su terreno, la emblemática llama apagó definitivamente sus luces en el 2003. Las 24 hectáreas de historia fueron vendidas y divididas. Y acá viene lo más increíble de cómo funciona nuestra ciudad. Literalmente Lima devora sus propios fantasmas. Si tú vas hoy a la cuadra 23 de la avenida La Marina, la feria ya no está. En la parte delantera de ese inmenso terreno, hoy funciona el Open Plaza de La Marina, o Mall Plaza creo que se llama ahora, ¿no? Pero lo más impactante está en la parte de atrás. Ahí se levantó un complejo inmenso de decenas de edificios llamado Condominio Parques de la Huaca. Hoy, miles de familias duermen tranquilamente, ven televisión y pasean a sus perritos exactamente sobre el mismo suelo donde cantó Héctor Lavoe, nos subíamos a la montaña rusa y ocurrió la tragedia del Gran Estelar. A veces pasamos por las calles de nuestra ciudad apurados, mirando el celular, sin imaginar las historias monumentales que ocurrieron justo bajo nuestros pies. Recordar a la Feria del Hogar es recordar nuestra infancia, sí, pero también es una lección gigante para no repetir los errores del pasado. Ahora quiero leerlos a ustedes porque sé que este video ha removido muchos recuerdos. ¿Llegaste a conocer la Feria del Hogar? ¿Cuál es ese recuerdo que nunca vas a olvidar de este lugar? En mi caso, la atracción de los dinosaurios. Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y si te apasiona descubrir los secretos, tragedias e historia oculta de las calles del Perú, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos una nueva historia cada semana. Un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!